Hola amores, bienvenidos a una reseña de perfume. Vamos con todo un clásico dentro de una de las más grandes casas de perfumería, que se trata de Issatys de Givenchy. Aquí tenemos, es un eau de toilette y lo tenemos en tamaño de 100 mililitros. Bueno, pues una de esas joyas del mundo de la perfumería, nada menos que del año 1984. Aquí lo tenemos, el frasco, que es casi como una torre, ¿verdad? Fijaros la forma que tiene. Líquido, dorado y un perfume del tono clásico, que con ese espectro vintage que podríamos decir, pero que es muy interesante. Vamos a leer las notas, que son muchísimas, y os lo cuento, pero muchísimas, muchísimas. Vamos a tomar aire, que empezamos. Issatys es un perfume del año 1984 de la familia Chypre Floral, con notas de salida de aldehídos, flor de azahar de naranjo, coco, cítricos, mandarina, galvano, ylang ylang, bergamota y palo de rosa de Brasil. Tomamos aire, que estos son solo las notas de salida. Notas de corazón: jazmín, rosa, iris, ron, nardos, clavel y narciso. Notas de fondo: miel, sándalo, ámbar, pachulí, laureles, almizcle, algalia, vainilla, clavos de olor, musgo de roble y vetiver. Ahí es nada. Bueno, decir una cosa. Habéis visto que tiene ron. Para aquellas personas iluminadas que de repente dicen que las notas licorosas son actuales o que solo las llevan los perfumes de hombre, aquí tenemos un perfume clásico femenino que ya las utilizan. Nos vamos a encontrar con uno de toilette con una intensidad alta, con una duración en torno entre 7 y 8 horas e incluso más, porque este tipo de perfumes clásicos contienen una composición tan densa de notas que, aun siendo uno de toilette, esto es un monstruo de perfume. Ole ahí lo que tenemos. Os digo, probablemente este tipo de perfume, como suelo decir, no es para todo el mundo. No, porque primero te tienen que gustar los toques clásicos. Cuando entre nosotras hablamos de perfumes clásicos, sabemos que tienen ese toque vintage. Lo que malamente se dice perfume de señora, señora elegante, señora elegante. Pero tiene ese toque vintage. Yo muchas veces digo que tener un perfume clásico en el fondo de tocador es interesante, porque siempre encuentras un momento para utilizarlo. Veréis, este perfume es un mundo floral. Tiene un toquecito ligeramente jabonoso. Ese toque jabonoso muchas veces viene por ese conjunto de flores y se solía utilizar mucho en estos perfumes vintage porque te dan esa sensación de limpieza, de limpio, pulcro. Ese toque jabonoso es esa sensación que te da. Veréis, es un perfume con un toque, con una composición floral importantísima. Tiene toques muy especiales, ese toque jabonoso está ahí. ¿Qué te digo? Mandarina, con un toque de coco, un juego floral. No es un perfume de coco, no te creas, porque aquí el conjunto es importantísimo. Tiene tantas notas que realmente va a costar decirte que huela a una u otra. La sensación es un juego de flores con un toque de mandarina y un fondo almizclado. Fijaros que incluso tiene nardos, tiene clavel, pero no es un perfume en el que todo esto destaque, porque es como si el conjunto de todas estas flores nos crearan un aroma especial. Es como un jabón de manos muy floral, con toques frescos, con toques elegantes y bellos. Sí, sé que es muy difícil de describirlo, porque los perfumes clásicos no son como los perfumes actuales, en el que te dicen tiene frambuesa y rosa y tú destacas perfectamente esas dos notas. Esto es otro mundo, otra forma de crear perfumes. Pero esto huele como un abrazo a tu abuela, pero en el buen sentido de la palabra. Esto huele a amor,
a amor fraternal, a amor a una madre, amor a una abuela. Esto huele precioso, huele a limpio. Eso sí, es del tipo de perfumes que te pones 3 veces y ya tienes, ¿me entiendes? Esto no es una agüita de colonia. No, no, no. Te pones 3 veces y ya es más que suficiente. Tiene un toque de señora elegante impresionante. Sí, sí, y te lo estoy contando como es, porque probablemente este no es ese perfume juvenil que puedes buscar en los perfumes actuales, o ese perfume de fiesta de verano, no. Esto es un perfume de señora elegante, pero que huele precioso, que huele fenomenal, huele a abrazo a una madre, a una abuela. Esto es a lo que huele este perfume. Un conjunto floral ligeramente jabonoso con ese toque fresco de las frutas que contiene la mandarina y esas notas, y resulta espectacular, espectacular, muy elegante. Yo cuando le hablo a mis seguidoras, es lo que les digo. Perfumes como estos, Isatis, Poem, Dolce Vita y muchísimos perfumes más, tienen esa magia especial de los perfumes clásicos, que yo creo que todos tenemos nuestros favoritos, y no está mal de vez en cuando tener ese perfume clásico, porque quizá no lo usas todos los días, pero tarde o temprano encuentras un día bonito, un día especial para llevar tu perfume clásico que te dé ese carácter especial. Yo creo que es muy bonito de tener, y por supuesto ya me contaréis aquellas que conozcáis la línea de Givenchy. Yo os lo digo, me quedo muerta cuando pruebo este tipo de perfumes, que es un eau de toilette, y me duran más que eau de parfum nuevos que están creando. Alucinante. Así que eso mínimo, calidad impresionante. ¿Conoces este perfume? ¿Conoces este clásico de la casa Givenchy? Pues cuéntame qué te parece, cuéntanoslo. Quizá y te gusta mucho o no es tu tipo de perfume clásico. Lo digo, los perfumes clásicos no son para todos. No son para comprarlos a ciegas porque tienen características aromáticas especiales. Quizá y a ti te gusta mucho uno en particular, pero quizá y otro no te gusta porque tienen esa intensidad, ese juego de aromas, esa composición explosiva de ese trato de los perfumes vintage, a modo vintage, que quizá y no te gustan. No los compres a ciegas, trata de probarlos si te es posible, porque es lo que te digo, te va a dar un aroma clásico, jabonoso, u otros, ¿me entiendes, no? Así que siempre trata de probarlos si te es posible. Espero que esta reseña te haya sido un poquito de utilidad. Un beso enorme, hasta el próximo vídeo, hasta pronto.